Bienvenidos. Hoy los invito a recorrer las apasionantes vidas de los compositores más importantes de México. Hombres y mujeres cuya historia no fue fácil, pero cuyo talento logró trascender el tiempo, enriqueciendo con sus melodías el cine, la cultura y el corazón de todo un país. Comencemos. María Grieber fue una mujer que desafió su tiempo y dejó una huella imborrable en la historia de la música. Desde pequeña, mostró un talento excepcional. De padre español y madre mexicana, fue una niña prodigio. A los 9 años, ya componía villancicos que eran interpretados en su colegio en Sevilla, a donde su familia se mudó debido a los negocios de su padre. Su formación fue rigurosa, aprendiendo desde temprana edad inglés, francés, canto y piano. Su sensibilidad musical fue apoyada por su familia, lo que la llevó a estudiar en París, con el célebre Claude Debussy, y también con Franz Lehár, en Austria. De regreso a México, continuó sus estudios. En 1906, conoció a León Augusto Grieber, con quien contrajo matrimonio al año siguiente, adoptando su apellido artístico. A causa de la Revolución Mexicana, emigró a Estados Unidos, donde además sufrió la dolorosa pérdida de su hija de 6 meses, lo que casi la lleva a abandonar la música. Sin embargo, su pasión prevaleció. Durante los años 20, grabó 2 discos como cantante y comenzó a componer música incidental para estudios como Paramount Pictures y 20th Century Fox. A pesar de su fama, vivió dificultades económicas e incluso tuvo que vender su piano para solventar sus gastos. Fue en Estados Unidos donde alcanzó el éxito internacional con su canción más célebre, Júrame, interpretada por el tenor José Mojica. Este tema ha sido versionado por generaciones de artistas, desde Plácido Domingo hasta Luis Miguel, y se ha convertido en un emblema del romanticismo musical. Su talento fue prolífico. Compuso más de 800 canciones, en su mayoría boleros. Las canciones de María Grieber trascendieron idiomas y fronteras, siendo interpretadas por íconos como Enrico Caruso, Aretha Franklin, Gloria Estefan, Amy Winehouse, Bobby Darin, Dean Martin, Barry Manilow, Natalie Cole y muchos más. En una época donde el mundo de la composición estaba dominado por hombres, María se impuso con talento, disciplina y una sensibilidad única. Murió en Nueva York el 15 de diciembre de 1951, a los 66 años. Su última voluntad fue que sus restos descansaran en la Ciudad de México, como un tributo a su amor por su país natal. Rubén Fuentes, uno de los pilares indiscutibles de la música tradicional mexicana. Con una trayectoria brillante que abarcó más de 7 décadas, dejó una huella imborrable en el alma del mariachi, el bolero ranchero y la canción vernácula. Rubén fue instruido desde pequeño por su padre en la música. A los 7 años ya dominaba el piano y el violín, instrumentos que lo acompañarían durante toda su vida. Su gran salto ocurrió a los 18 años, cuando se unió al legendario Mariachi Vargas de Tecalitlán, con quienes no solo tocó, sino que llegó a ser arreglista, productor y finalmente director musical, revolucionando para siempre el sonido del mariachi. Su genio no se limitó a la interpretación. Fuentes compuso más de 300 obras, entre las que se cuentan clásicos inmortales como La Bikina, ¿Sabes una cosa? Qué bonita es mi tierra, La Culebra, Copa tras copa y 100 años. También fue responsable del majestuoso arreglo sinfónico de El Son de la Negra, considerado un himno no oficial de México. Grandes voces dieron vida a sus composiciones. Pedro Infante interpretó más de 40 de sus temas, mientras que Marco Antonio Muñiz, Miguel Aceves Mejía, José José, Javier Solís, Lucha Villa, Libertad Lamarque, Luis Miguel y muchos más grabaron sus canciones. Rubén también colaboró con José Alfredo Jiménez como arreglista, enriqueciendo los guapangos y rancheras que definieron toda una época. Ignacio Fernández Esperón, conocido cariñosamente como Tata Nacho,
Desde los 7 años ya tocaba el piano y componía, y a los 8 improvisaba piezas que escuchaba en casa. Aunque comenzó a estudiar para maestro y trabajó en oficios modestos, su pasión por la música lo llevó a buscar inspiración en la naturaleza. Al mudarse por un tiempo a Oaxaca, más tarde vivió en Nueva York, donde tomó clases de música con el compositor francés Edgar Varese. En 1947 comenzó a trabajar en la radiodifusora XEW, donde creó el influyente programa Así es mi tierra, dedicado a la música mexicana. A lo largo de su carrera, compuso cerca de 200 canciones, muchas de ellas muy populares, como Serenata Ranchera, Que sí que no, Rondalla y Reproche. Gonzalo Curiel fue uno de los grandes compositores que, con su música, acompañaron las nostalgias y esperanzas de miles de emigrantes europeos que arribaron a América en la primera mitad del siglo XX. Nacido en Guadalajara en 1904, su familia se trasladó a California, donde el joven Gonzalo comenzó a estudiar piano y teoría musical a los 17 años. Sin embargo, en 1922 regresó a Guadalajara con la intención de convertirse en médico, ingresando a la Facultad de Medicina. Permaneció ahí durante 5 años, pero su verdadera pasión terminó por imponerse. La música sería su destino definitivo. En 1927, se unió a un trío de trovadores con el que trabajó durante 3 años, y posteriormente se mudó a la Ciudad de México, donde fundó el cuarteto vocal Los Caballeros de la Armonía, debutando con gran éxito en la radio. 3 años más tarde, en 1935, fue contratado como pianista en la legendaria emisora XEW, donde conoció al renombrado tenor Alfonso Ortiz Tirado, quien lo invitó a acompañarlo en una gira nacional. Fue en esta etapa cuando sus primeras composiciones empezaron a circular, destacando la canción Dime, que fue estrenada nada menos que por José Mojica en el histórico Teatro Arbeu. Además de su labor como intérprete y compositor, fundó la Orquesta de la Unión Filarmónica de México, consolidando así su prestigio como músico integral. A lo largo de su vida, Gonzalo Curiel compuso alrededor de 250 canciones, siendo la más emblemática Vereda Tropical, una joya del repertorio romántico que se volvió símbolo de la época de oro de la canción mexicana. También incursionó en el cine, creando la banda sonora de más de 140 películas, lo que lo convirtió en una figura clave en la consolidación musical del cine nacional. Toña la Negra, cuyo nombre real era Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, nació el 2 de noviembre de 1912 en Veracruz, y falleció el 19 de noviembre de 1982 en la Ciudad de México. Fue una destacada cantante y actriz mexicana, reconocida especialmente por sus interpretaciones de boleros y, sobre todo, por dar voz a las composiciones de Agustín Lara. Para 1927 ya se había casado con Guillermo Cházaro Ahumada, quien la llevó a vivir a la Ciudad de México acompañada de su primer hijo, que apenas tenía 40 días de nacido. Su debut profesional ocurrió el 16 de julio de 1929 en el cabaret El Retiro, donde se presentó durante una temporada bajo el seudónimo de La Peregrina. Fue en ese lugar donde conoció a Emilio Azcárraga Vidaurreta y a Enrique Contel, quienes la bautizaron artísticamente como Toña la Negra. Comenzó a ganar notoriedad con su interpretación de la canción Enamorada, de Agustín Lara, quien escribiría para ella otros temas emblemáticos como Lamento Jarocho, Veracruz, Noche Criolla, Oración Caribe, Palmera, La Clave Azul y La Cumbancha. Todos estos temas fueron presentados en una exitosa revista musical en el Teatro Esperanza, en diciembre de 1932, cuyo éxito fue tal que las funciones debieron extenderse por un largo tiempo. Poseía una voz grave, aterciopelada y redonda, con una técnica vocal impecable, cualidades que definieron su estilo único y reconocible. Azcárraga la integró al elenco de la emisora XEW, donde alternaba presentaciones con la orquesta de Alfredo Girón, y,
en ocasiones, con el propio Agustín Lara. Más adelante, inició una etapa de esplendor con sus presentaciones en el Teatro Politeama, ubicado frente a las Vizcaínas y cerca de la calle San Juan de Letrán. Sus grabaciones con R.C. a Víctor se consideran uno de los legados más valiosos del bolero. A lo largo de su carrera, grabó más de 75 discos de larga duración, algunos de ellos para el sello Peerless. Ya consolidada como una figura legendaria, en 1974 colaboró con la icónica Sonora Matancera, grabando 2 canciones. Toña la Negra llevó una vida personal muy discreta, alejada de los reflectores y los escándalos. Se sabe que tuvo 3 hijos con su primer esposo, de quien se divorció en 1950. Posteriormente, contrajo matrimonio con el bajista Víctor Ruiz Pasos. En sus últimos años, afectada por problemas de salud, se retiró paulatinamente de los escenarios y de las grabaciones. En 1993, el cineasta alemán Christian Bodisson realizó un documental televisivo sobre ella, en el que participaron su exesposo Víctor Ruiz Pasos y varios artistas que la conocieron en vida. Manuel Esperón, pionero en la internacionalización de la música ranchera y figura central del cine de oro mexicano, fue un extraordinario músico y compositor. Su nombre completo era Manuel Esperón González, y nació el 3 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. Su padre, Manuel Esperón Alcalá, originario de Oaxaca, era nieto del célebre compositor Macedonio Alcalá, autor del vals Dios nunca muere. Su madre, Raquel González Cantú, de ascendencia francesa, era concertista, y fue quien despertó en el pequeño Manuel el amor por la música, enseñándole piano desde los 8 años. Tras terminar la preparatoria, se inscribió brevemente en ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional, carrera que abandonó a los 3 meses para ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Su primer contacto con la industria cinematográfica fue como pianista acompañante en funciones de cine mudo. En 1929, se unió a la caravana artística de los hermanos Soler, al ver por primera vez una película sonora, que decidió dedicarse al cine a toda costa. Así que dejó la caravana y regresó a México para inscribirse en la Escuela Nocturna de Música. Después de 5 años de estudios, fue convocado para componer temas para la película La Mujer del Puerto en 1933. A partir de ahí, su carrera en el cine despegó. Compuso la música de fondo para 626 películas y escribió 947 canciones, además de haber sido también actor. Fue el compositor de cabecera de los grandes ídolos del cine de oro. Para Pedro Infante, escribió temas como Amorcito Corazón, Mi Cariñito y A la Orilla del Mar. Para Jorge Negrete, quien tenía inclinación por lo operístico, compuso Ay Jalisco no te rajes, Esos Altos de Jalisco y Serenata Tapatía. También trabajó con estrellas como María Félix, Elsa Aguirre, Silvia Pinal, María Antonieta Pons, Irma Dorantes y Lola Beltrán, entre otras. Escribió la música de fondo y temas principales de clásicos como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Los Tres García, Las Abandonadas, Una carta de amor y Me de comer esa tuna, entre muchas más. También tuvo participación en la industria de Hollywood, colaborando con estudios como MGM, Paramount y Disney. Fue galardonado con el premio Ariel en 1947. Su última ejecución grabada como pianista fue en 2002, cuando acompañó a la soprano y actriz Susana Zabaleta en el tema La Mujer del Puerto. Manuel Esperón se describía como un hombre familiar que le gustaba viajar y escuchar todo tipo de música. Dividía su tiempo entre su casa en la Ciudad de México y su quinta en Cuernavaca, llamada Amorcito Corazón, donde vivía con su esposa doña Beatriz, con quien estuvo casado más de 40 años, y sus 3 hijas. Manuel Esperón falleció el 13 de febrero de 2011, a pocos meses de cumplir 100 años. Su legado sigue vivo como una joya del acervo musical de México. Consuelo Velázquez, nacida el 21 de agosto de 1916 en Ciudad Guzmán, Jalisco, fue una pianista, compositora y cantante que marcó profundamente la historia musical de México, especialmente durante la época de oro del cine nacional. Desde muy joven demostró un talento extraordinario para la música clásica. Estudió piano en el Conservatorio Nacional.
Su mayor legado llegó con Bésame mucho, compuesta en 1940, cuando aún era muy joven. Esta canción, considerada una de las más interpretadas en la historia de la música en español, se convirtió en emblema del romanticismo de la época y fue adoptada por el cine mexicano como símbolo de pasión y nostalgia. Figuras como Pedro Infante, Emilio Tuero y Luis Miguel la interpretaron décadas después, pero también fue versionada por artistas internacionales como The Beatles, Frank Sinatra y Nat King Cole. Durante los años 40 y 50, sus canciones fueron banda sonora de numerosas películas mexicanas, integrándose perfectamente en los melodramas y cintas musicales del momento. Además de Bésame mucho, compuso otros temas inolvidables como Franqueza, Cachito, Enamorada, Pasional y Yo no fui, todos con una sensibilidad única que se tradujo en escenas icónicas en la pantalla grande. Su capacidad para capturar lo femenino, lo íntimo y lo romántico la distinguió en un medio dominado por compositores hombres. Consuelo Velázquez no solo aportó música, aportó lenguaje emocional al cine mexicano, ayudando a consolidar el género del bolero cinematográfico y dejando una huella tan poderosa que sus composiciones continúan siendo parte del imaginario colectivo. Falleció el 22 de enero de 2005. La influencia de Agustín Lara como cantante y compositor fue profunda y trascendental. Su música no solo acompañó, sino que definió el tono emocional de muchas producciones, convirtiéndose en parte esencial del lenguaje cinematográfico de la época. Temas como Solamente una vez, Granada, María Bonita, Noche de Ronda, Veracruz o Piensa en mí no solo ilustraban el estado anímico de los personajes, sino que se volvían la voz poética de la historia. Musicalizó decenas de películas, tanto de dramas románticos. Inspiró personajes y argumentos, ya que muchas cintas fueron construidas en torno a sus canciones o al estilo bohemio que él representaba. Colaboró con estrellas como Toña la Negra, Pedro Vargas, Libertad Lamarque, Jorge Negrete, Pedro Infante y María Félix. Su presencia en pantalla también fue notoria. Actuó como él mismo. Agustín Lara no solo escribió canciones, escribió emociones que quedaron grabadas en la historia del cine mexicano. Su legado marcó una época donde la música no adornaba las películas, las hacía inolvidables. José Alfredo Jiménez fue un compositor excepcional que, sin saber música formal, escribió más de 300 canciones que definieron el alma del pueblo mexicano. Durante la época de oro del cine mexicano, sus canciones no solo ambientaron películas, sino que se integraron profundamente a sus tramas, dándole fuerza emocional a los personajes. Temas como El Rey, Ella, La Media Vuelta o Si nos dejan fueron interpretados por íconos como Pedro Infante, Jorge Negrete o Lucha Villa, y se volvieron parte esencial del drama y la narrativa cinematográfica. Incluso algunas películas se inspiraron en sus composiciones, como Camino de Guanajuato, donde él mismo actuó. José Alfredo no solo acompañó al cine, lo transformó, al darle una voz auténtica, profunda y mexicana. Su legado permanece vivo tanto en la música como en la historia del cine nacional. Cuco Sánchez fue uno de los más grandes compositores de la música ranchera, con más de 200 canciones que se volvieron parte del cancionero nacional. Sus letras, cargadas de despecho, dolor, orgullo y dignidad, conectaron de inmediato con el público mexicano. Su obra fue fundamental en la época de oro del cine mexicano. Muchas de sus composiciones, como Fallaste Corazón, Anillo de Compromiso o Grítenme Piedras del Campo, fueron incluidas en películas emblemáticas y ayudaron a reforzar la intensidad dramática de las historias. Grandes intérpretes como Pedro Infante, Amalia Mendoza y Javier Solís inmortalizaron sus temas en la pantalla. Además de componer, Cuco también actuó en varias películas, donde su presencia aportó autenticidad al retrato del hombre mexicano, herido pero orgulloso. Su música no solo acompañó al cine, le puso letra y sentimiento al dolor que tantas veces el cine quiso retratar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si crees que faltó mencionar algún compositor, déjalo en los comentarios.
Con gusto prepararemos una segunda parte para seguir celebrando a quienes dieron alma y emoción a la música mexicana.